La mañana del 17 de abril de 1847 amaneció con una espesa niebla londinense que se adhería a las ventanas de la recámara de Isabella Monroe como dedos fantasmales. La bruma parecía mantener al mundo en suspenso, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante el día trascendental que se avecinaba. En el ala este de la propiedad Monroe, los sirvientes habían estado ocupados desde antes del amanecer, llevando agua caliente para el baño de la novia, planchando la ropa blanca y arreglando las flores que habían llegado del invernadero de Richmond la tarde anterior. Isabella permanecía perfectamente inmóvil frente al ornamentado espejo, mientras su dama de compañía, Martha, aseguraba los últimos botones de perla de su vestido de novia. La creación era una obra maestra de seda marfil importada de Lyon, y encaje belga tan delicado que parecía flotar alrededor de su esbelta figura. 6 meses de trabajo de las mejores costureras de Londres habían culminado en esta prenda diseñada para transformar a la hija de un noble en una duquesa. «Se ve absolutamente radiante, señorita Isabella», susurró Martha, su voz cargada de emoción mientras acomodaba cuidadosamente el delicado velo sobre el cabello castaño de Isabella. Martha había estado con ella desde que Isabella tenía 7 años, y los ojos de la dama brillaban con orgullo maternal mientras retrocedía para admirar su trabajo. Isabella estudió su reflejo con ojos críticos. La mujer que le devolvía la mirada era elegante y serena, con rasgos que eran agradables, aunque no impactantes. Una nariz recta, ojos grises claros y una boca que naturalmente se curvaba en una expresión seria. Su cabello castaño había sido peinado en un estilo elaborado bajo el velo, adornado con flores de azahar y pequeños prendedores de perlas. Una modesta aplicación de colorete teñía sus mejillas, y el ligero temblor de sus manos enguantadas era la única señal externa de su agitación interior. Este día marcaba la culminación de sus 22 años de existencia, el día en que Isabella Monroe finalmente se convertiría en la duquesa de Richmond, cumpliendo el destino trazado para ella antes de que pudiera pronunciar su primera palabra. «Gracias, Martha», respondió suavemente tocando el collar de perlas en su garganta. Un regalo del duque enviado esa mañana con una nota formal expresando su anticipación de su unión. «Me he preparado para este día toda mi vida». En efecto, desde el momento en que su padre, Lord William Monroe, y el viejo duque de Richmond se dieron la mano sobre su cuna, sellando su destino con un contrato matrimonial escrito en pergamino y atado con los sellos de ambas casas. Isabella había sido moldeada para este papel. Cada lección, cada habilidad que había adquirido estaba destinada a prepararla para estar al lado de uno de los duques más poderosos de Inglaterra. Había dominado el francés a los 10 años, agregando italiano y alemán a los 15. Podía tocar las sonatas más desafiantes de Beethoven con perfección técnica, aunque quizás con menos pasión de la que su maestro de música hubiera deseado. Sus paisajes en acuarela habían sido elogiados por artistas de la Real Academia, y podía recitar de memoria las complejas jerarquías y los sutiles matices de la etiqueta apropiada que gobernaban la sociedad aristocrática. Y en algún momento a lo largo de los años de preparación, la aceptación obediente de la joven había florecido en un afecto genuino. Había conocido a Edward Richmond solo un puñado de veces, siempre en entornos estrictamente supervisados. Cenas formales, una fiesta en el jardín de su finca campestre, una vez en la ópera en Londres, donde él había comentado favorablemente sobre su francés. Su comportamiento digno y sus ocasionales palabras amables habían sido suficientes para que su corazón romántico tejiera elaborados sueños alrededor de él. En la privacidad de su diario había practicado firmar su nuevo nombre, Isabella Richmond, duquesa de Richmond. La escritura elegante era un testimonio de su emoción oculta. «El carruaje espera, señorita», anunció el mayordomo, Simmons, desde la entrada. Su rostro habitualmente impasible traicionaba un indicio de orgullo al contemplar a la novia. «Lord Monroe está listo para escoltarla». Isabella respiró profundamente, calmando sus nervios. Martha colocó cuidadosamente el velo largo sobre su rostro. Una barrera simbólica entre la doncella que había sido y la mujer en la que estaba a punto de convertirse. «Será una duquesa magnífica, señorita Isabella», susurró Martha mientras hacía un ajuste final al tren. «La mejor que Richmond haya visto jamás». El viaje desde la propiedad Monroe hasta la capilla ancestral de Richmond tomó 20 minutos en carruaje. La niebla matutina había comenzado a levantarse, revelando destellos del exuberante paisaje campestre de abril floreciendo. La capilla ancestral de Richmond se alzaba sobre una suave colina con vista a la vasta propiedad de la familia,
Sus muros de piedra gris y agujas góticas databan del siglo XV. Mientras el carruaje de Isabela se acercaba, ella vislumbró a las familias más prestigiosas de Inglaterra entrando a la iglesia de piedra, damas con sus mejores vestidos y sombreros elaborados, caballeros en atuendo formal de mañana con relucientes sombreros de copa y bastones. La crema de la sociedad inglesa se había reunido para presenciar la unión de dos grandes casas. El corazón de Isabela latía aceleradamente bajo su corsé fuertemente atado. A través de la ventana del carruaje vio al mismísimo duque de Wellington, héroe de Waterloo, subiendo los escalones de la capilla. Ministros del gabinete, pares del reino, incluso primos reales distantes, todos habían venido a ver a Isabela Monroe cumplir la promesa hecha en su nacimiento. El carruaje se detuvo frente a las antiguas puertas de roble de la capilla. Su padre, Lord William Monroe, un hombre severo de 50 años cuya perspicacia comercial había elevado el estatus de su familia más allá de su título relativamente reciente, esperaba para ayudarla a descender. Su cabello sal y pimienta estaba impecablemente peinado. Su expresión era de satisfacción más que de afecto paternal. «Hoy cumples con tu deber hacia nuestra familia», dijo mientras le ofrecía su brazo, su saludo habitual reemplazando cualquier palabra paterna de ternura u orgullo. El matrimonio cimentaría el lugar de los Monroe en la sociedad, llevando su riqueza mercantil al seno aristocrático a través de una alianza con uno de los títulos más antiguos de Inglaterra. «Sí, padre», respondió Isabela obedientemente, aunque por dentro su corazón cantaba con alegría secreta. Para ella, hoy se trataba de algo más que deber o avance familiar. Se trataba de comenzar su vida con Edward, el hombre que había ocupado sus pensamientos durante años. Las puertas de la capilla se abrieron de par en par para revelar el interior, transformado por cientos de rosas blancas y velas encendidas. Los invitados reunidos, casi 300 de la élite de Inglaterra, se pusieron de pie mientras el cuarteto de cuerdas comenzaba la marcha nupcial. Los antiguos muros de piedra parecían contener el aliento mientras Isabela daba su primer paso por el pasillo del brazo de su padre, su mirada fija en los amplios hombros de Edward en el altar más adelante. Él estaba de pie, alto y orgulloso en su atuendo formal, su perfil aristocrático apuesto contra el telón de fondo de las ventanas de vidrio emplomado que representaban las victorias militares de sus antepasados. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal de colores, proyectando un resplandor multicolor sobre la escena. Isabela estaba a mitad del pasillo cuando notó a su hermana de 17 años, Charlotte, sentada en la primera fila. La hija menor de Monroe se veía particularmente hermosa con un vestido de seda azul pálido que complementaba su colorido claro, sus rizos dorados arreglados elegantemente bajo un sombrero adornado con no me olvides. Charlotte captó su mirada y sonrió, pero algo en esa sonrisa, un brillo conocedor tal vez, o un toque de triunfo secreto, hizo que el paso de Isabela vacilara momentáneamente. El agarre de Lord Monroe en su brazo se apretó, instándola a seguir adelante. Los últimos pasos hacia el altar parecieron alargarse infinitamente mientras el corazón de Isabela latía con anticipación. Finalmente llegaron al frente de la capilla, donde el anciano vicario esperaba con un libro de oraciones abierto. Lord Monroe colocó la mano de Isabela sobre el libro de oraciones, entregando simbólicamente a su hija a la iglesia y a su esposo. Cuando Isabela tomó su lugar junto al novio, Edward finalmente se volvió para mirarla. Ella esperaba ver calidez en sus ojos. Quizás incluso admiración al contemplar a su novia por primera vez en su día de bodas. En cambio, su expresión era fría, distante y determinada. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la frialdad perpetua de la capilla de piedra recorrió las venas de Isabela. Antes de que el vicario pudiera pronunciar las primeras palabras del servicio matrimonial, Edward levantó la mano en un gesto de interrupción. «Debo dirigirme a la congregación», anunció, su voz resonando a través de la capilla repentinamente silenciosa. Isabela permaneció inmóvil, aún agarrando su ramo de rosas blancas, lirios y mirto. El aroma de las flores de repente parecía empalagoso, abrumador. «No puedo proceder con esta unión», declaró Edward, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta, enviando ondas de choque a través de los invitados reunidos. Jadeos y murmullos se elevaron desde los bancos, mientras los abanicos se agitaban con mayor vigor. He llegado a darme cuenta de que una decisión tan importante como el matrimonio debe basarse en algo más que meros acuerdos hechos en mi infancia. Isabela sintió que la sangre se retiraba de su rostro mientras Edward se alejaba de su lado. La distancia entre ellos, meramente pulgadas en espacio físico, parecía extenderse en un abismo infranqueable. La señorita Charlotte Monroe,
Continuó, volviéndose hacia la hermana menor de Isabela. Ha capturado mi corazón con su vivacidad y juventud. Es ella a quien deseo hacer mi duquesa. Charlotte se levantó de su asiento en el primer banco, un rubor de triunfo coloreando sus mejillas mientras encontraba la mirada de Edward. El shock que se propagó a través de la congregación fue palpable. Las damas buscaron sus sales aromáticas. Los caballeros intercambiaron miradas de interés escandalizado, y el libro de oraciones del vicario se resbaló de sus dedos atónitos para aterrizar con un golpe sordo en el suelo de piedra. Pero ninguna de estas reacciones penetró la niebla de humillación y traición que envolvía a Isabela. El dolor que atravesó su corazón fue físico en su intensidad, robándole el aliento y nublando su visión. «Esto es indignante», bramó Lord Monroe, dando un paso adelante con el rostro contorsionado de furia. «Tenemos un contrato, Richmond, un acuerdo vinculante entre nuestras familias. Un contrato que estoy dispuesto a honrar financieramente», respondió Edward fríamente, volviéndose para enfrentar a su casi suegro con la confianza de un hombre cuyo título y riqueza lo hacían virtualmente intocable. «El doble de la dote será transferida a sus cuentas para el final de la semana como compensación, pero no me ataré de por vida a una mujer cuando prefiero a otra». Incluso usted, Lord Monroe, con su trasfondo mercantil, debe comprender el valor de elegir la opción superior cuando se presenta. La referencia deliberada al pasado comercial de Lord Monroe, fuente tanto de riqueza como de inseguridad social, fue un insulto calculado que inflamó aún más la situación. Varios de los amigos de Lord Monroe dieron un paso adelante en apoyo, mientras que las conexiones de Richmond cerraron filas alrededor de Edward. Isabela permaneció inmóvil en medio del creciente caos, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Las miradas de lástima de los invitados reunidos, el rubor furioso en el rostro de su padre, la mirada apenas oculta de Victoria de Charlotte. Todo giraba a su alrededor en un cuadro pesadillesco del cual no había escape. «Seré honesto con usted, Isabela», dijo Edward, finalmente dirigiéndose a ella directamente, su voz bajada para que solo ella y los más cercanos pudieran oír. «Usted es una mujer distinguida, y estoy seguro de que será una esposa adecuada para algún caballero. Pero su hermana posee la juventud y el espíritu más apropiados para ser mi duquesa. Estoy seguro de que comprende las consideraciones prácticas. Como si sus 22 años la hicieran de alguna manera menos valiosa que los 17 de Charlotte. Como si la devoción que había cultivado, las habilidades que había perfeccionado, los sueños que había alimentado no significaran nada comparados con el rostro bonito y los modales coquetos de su hermana. Con una dignidad que no sabía que poseía, Isabela entregó su ramo a Marta, quien había corrido a su lado desde donde los sirvientes observaban en la parte trasera de la capilla. «Comprendo perfectamente, Su Excelencia», respondió, su voz notablemente firme a pesar del terremoto interior. «Ha dejado sus preferencias bastante claras. Se desabrochó el collar de perlas de su garganta, su regalo entregado esa misma mañana, y se lo extendió. Creo que esto pertenece a su duquesa elegida». Edward pareció momentáneamente desconcertado por su compostura, tal vez habiendo esperado lágrimas o súplicas. Tomó el collar automáticamente, pareciendo inseguro por primera vez en los procedimientos. Isabela entonces se volvió hacia Charlotte, quien al menos tuvo la gracia de bajar los ojos momentáneamente. «Le deseo la alegría de su elección, hermana», dijo, cada palabra precisa y controlada. «Que le traiga toda la felicidad que merece». El énfasis sutil en las últimas palabras no se perdió en Charlotte, cuya sonrisa triunfante vaciló ligeramente. Con eso, Isabela recogió su elaborado tren sobre un brazo y se alejó del altar, la cabeza en alto a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Caminó de regreso por el pasillo sola. El mismo camino que había recorrido momentos antes como novia ahora se convirtió en su ruta de retirada. Cada paso medido y digno a pesar de los susurros que la seguían como una niebla venenosa. Abandonada en el altar por su propia hermana. A los 22 años, prácticamente en el estante ya. La maldición de Richmond golpea de nuevo. Estos fragmentos de chismes, que pronto se extenderían por toda la sociedad londinense como un incendio, parecían flotar en el aire a su alrededor. Isabela Monroe, quien siempre había seguido cada regla, cumplido cada expectativa, ahora se encontraba siendo la figura central en lo que sin duda se convertiría en el escándalo de la temporada. Afuera, lejos de los ojos curiosos de la sociedad, Isabela finalmente se permitió tropezar.
La luz del sol de abril parecía una burla de la oscuridad que había descendido sobre su vida. Su compostura cuidadosamente cultivada, mantenida a través de años de entrenamiento en comportamiento apropiado, se hizo añicos cuando la enormidad de la humillación la invadió. Señorita Isabela, llamó Marta, corriendo tras ella con una capa para protegerla tanto del frío primaveral como de las miradas indiscretas. Por favor, permítame llevarla a casa. No a casa, logró decir Isabela a través de labios temblorosos, las primeras lágrimas comenzando a derramarse por sus mejillas. No puedo enfrentar esas paredes ahora mismo, sabiendo cómo me mirará padre, como la hija que falló en su único deber. Llévame a la casa de la tía Ágata en Londres. Ella al menos comprenderá lo que significa ser considerada insuficiente por un hombre. Marta asintió, haciendo señas frenéticamente al cochero de Monroe, quien había estado esperando para transportar a la pareja recién casada al desayuno de bodas. Rápidamente trajo el carruaje, ayudando a Isabela a subir, mientras Marta la protegía de los primeros curiosos que comenzaban a emerger de la capilla. Mientras el carruaje se alejaba de la capilla, Isabela captó un último vistazo a través de la ventana de Edward y Charlotte de pie juntos en los escalones, ya pareciendo la pareja ducal perfecta, mientras los invitados se arremolinaban a su alrededor con renovada emoción. El escándalo sería enorme, pero el título de Edward y la juventud y belleza de Charlotte eventualmente suavizarían la impropiedad. La sociedad siempre perdonaba a los jóvenes, los hermosos y los poderosos. La vida para la que Isabela se había preparado desde su nacimiento había sido arrancada en un instante, dejándola a la deriva en una sociedad que para siempre la definiría por este rechazo. El matrimonio cuidadosamente arreglado que debía haber sido su mayor logro se había convertido en su mayor humillación. Las habilidades que había adquirido para ser la duquesa perfecta ahora parecían tan inútiles como una vela de barco en un desierto. A los 22 años, Isabella Monroe se había convertido en una historia de advertencia. La mujer rechazada por el duque de Richmond, abandonada en el altar por su hermana menor, y mientras el carruaje traqueteaba sobre los caminos rurales hacia Londres, hacia el santuario incierto del hogar de su tía, no tenía idea de cómo volver a empezar. El viaje a Londres se extendía ante ella como su nuevo futuro, desconocido, sin planificar y aterrador en su vacío. El vestido de novia que había sido diseñado para marcar su transformación en duquesa, ahora se sentía como un disfraz, su peso y restricción, una manifestación física de las expectativas que habían confinado su vida hasta este momento. Mientras la propiedad de Richmond desaparecía detrás de ellos, Isabela se permitió algo que nunca antes se había permitido, la libertad de llorar abiertamente con el abandono de una mujer que había perdido todo lo que había sido criada para valorar. En ese carruaje, huyendo de sus sueños destrozados, Isabella Monroe comenzó el doloroso proceso de descubrir en quién podría convertirse cuando toda su cuidadosa preparación resultó inútil, y el camino trazado para ella desde su nacimiento de repente desapareció bajo sus pies. El viaje en carruaje desde la propiedad de Richmond hasta Londres fue una confusión de campiña verde que gradualmente daba paso a la expansiva metrópoli. Isabela se sentó en silencio aturdido, su vestido de novia un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. A medida que los edificios de Londres comenzaron a aparecer, la realidad de su situación se posó sobre sus hombros como un peso físico. Ya no era una novia prometida, ya no era la futura duquesa de Richmond, ahora era algo mucho peor en la sociedad victoriana, una mujer rechazada, un objeto de lástima y chisme. Para cuando el carruaje rodó sobre los adoquines de la plaza Grosvenor, Isabela había recompuesto su exterior, aunque su corazón aún tronaba con dolor y humillación. Marta ayudó a enderezar su velo y limpió las huellas de las lágrimas, aunque nada podía hacerse con sus ojos enrojecidos. «Recuerde, señorita, no ha hecho nada malo», susurró Marta mientras el carruaje se detenía. «Mantenga la cabeza en alto». La casa londinense de la tía Ágata se erigía como un testimonio digno de la independencia refinada. Su fachada de piedra de Portland blanca y las barandillas de hierro negro la distinguían de sus vecinos. A diferencia de la mayoría de las mujeres de su posición, Lady Agatha Harcourt nunca se había casado, eligiendo en cambio vivir según sus propios medios después de heredar una fortuna sustancial de su padre. A los 62 años había dejado de preocuparse por los susurros de la sociedad con respecto a su estado de soltera. La puerta del carruaje se abrió e Isabela se encontró cara a cara con la propia tía Ágata, quien aparentemente había estado observando desde la ventana de su salón. Alta y angulosa, con cabello plateado arreglado en un estilo poco elegante pero simple, Lady Agatha Harcourt era una figura imponente en su puerta.
Sus ojos agudos captaron el atuendo nupcial de Isabela, el carruaje desprovisto de invitados de boda y la expresión devastada de su sobrina, con la rápida inteligencia que le había permitido navegar la sociedad según sus propios términos durante décadas. Comprendió la situación de inmediato. Absolutamente vergonzoso, declaró la tía Ágata sin esperar una explicación mientras ayudaba a Isabela a bajar del carruaje. Edward Richmond siempre fue un oportunista canalla, igual que su padre antes que él. El viejo duque intentó cortejarme una vez, ¿sabes?, antes de conformarse con la fortuna de su prima. La indignación de la anciana en su nombre proporcionó el primer bálsamo al corazón herido de Isabela. Al menos alguien creía que la culpa era de Edward, no de sus supuestas insuficiencias. «Ven, niña», continuó la tía Ágata, conduciendo a Isabela al interior con un brazo protector alrededor de su cintura. «Lo que necesitas es un cambio de ropa, una tetera de té fuerte y el conocimiento de que esta humillación eventualmente pasará». Jenkins se dirigió a su mayordomo. «Tenga preparada la cámara de huéspedes azul para la señorita Monroe. Se quedará con nosotros indefinidamente». El mayordomo, un hombre digno que había servido a Lady Ágata durante 20 años, simplemente asintió como si las novias apareciendo en la puerta con atuendo nupcial completo fuera un evento común. «Sí, mi señora, y prepara un almuerzo ligero. De hecho, y traiga una bandeja de té a mi salón privado de inmediato», instruyó la tía Ágata, mientras guiaba a Isabela por la escalera de mármol. Una vez en la privacidad del salón de la tía Ágata, con sus cómodos muebles y paredes forradas de libros en lugar del papel tapiz de seda de moda que se encontraba en la mayoría de los hogares de Mayfair, Isabela finalmente permitió que su postura rígida se derrumbara. «¿Cómo podré enfrentar a la sociedad de nuevo?», susurró, quitándose el velo con manos temblorosas. «Todo Londres sabrá para esta noche que Edward Richmond me rechazó en el altar por Charlotte». «¿Cómo puede pasar, tía? ¿Cómo puede pasar, tía?», susurró Isabela, permitiendo finalmente que su compostura se derrumbara por completo. «Todo Londres fue testigo de mi rechazo. Estoy arruinada». «¿Arruinada?». La tía Ágata resopló, quitándose las gafas para pulirlas vigorosamente. «Difícilmente. Simplemente te has liberado de un enlace de lo más desafortunado. Con el tiempo verás esto como la bendición que realmente es». «¿Una bendición?». La voz de Isabela se elevó con incredulidad. «¿Ser humillada ante toda la sociedad? ¿Ver a mi hermana tomar la posición para la que fui criada? ¿Cómo puedes posiblemente llamar a eso una bendición? Porque he vivido lo suficiente como para reconocer celdas de prisión incluso cuando están doradas con coronas ducales», respondió su tía con calma. «Dime sinceramente, Isabela, ¿amabas a Edward Richmond? No la idea de él, no el papel que representaba, sino al hombre en sí». La pregunta tomó a Isabela desprevenida. Había pasado tantos años preparándose para ser la duquesa de Edward, que rara vez había considerado al hombre aparte de su título. «Yo pensé que sí», dijo lentamente, «pero apenas lo conocía. Nunca se nos permitió más de unos minutos de conversación, siempre supervisados». «Precisamente», dijo la tía Ágata con un gesto decisivo. «Estabas siendo vendida en un matrimonio con un extraño apuesto con un título impresionante, ciertamente, pero un extraño no obstante, y basándome en sus acciones de hoy, uno bastante despreciable». Isabela no podía discutir con esa evaluación, aunque la herida aún estaba demasiado fresca para encontrar consuelo en ella. «Pero, ¿qué voy a hacer ahora? He sido entrenada para un propósito desde la infancia, ser la duquesa de Richmond. Sin ese futuro no tengo nada». «Tonterías», dijo la tía Ágata firmemente mientras una dama entraba con la bandeja de té. «Tienes una educación de primera clase, una mente aguda y la libertad para descubrir quién podría ser Isabela Monroe más allá del papel que le fue asignado». Sirvió el té humeante en delicadas tazas de porcelana. «Además, me tienes a mí. Y a diferencia de tu padre, te valoro por algo más que tu capacidad matrimonial». En los días que siguieron, Isabela se refugió en el santuario de la vasta biblioteca de su tía. Fila tras fila de volúmenes encuadernados en cuero ofrecían escape de la realidad de su situación, de las cartas de simpatía que llegaban diariamente, de la nota terce de su padre anunciando que Charlotte y Edward se casarían dentro del mes, del chisme que sin duda circulaba por cada salón de Londres. La biblioteca se convirtió en su refugio, sus estantes de roble elevándose del piso al techo, llenos de todo, desde filosofía antigua hasta novelas modernas. Aquí Isabela podía perderse durante horas, acurrucada en el asiento de la ventana que daba al pequeño pero exquisitamente mantenido jardín detrás de la casa.
Entre las páginas de Austen, Shelley y Byron, Isabela encontró consuelo temporal. Los libros no exigían nada de ella. Sin postura perfecta, sin pronunciación francesa impecable, sin sonrisas practicadas, simplemente ofrecían sus mundos sin juicio. Una tarde lluviosa, una semana después de lo que la sociedad había comenzado a llamar el incidente de Richmond, Isabela estaba profundamente absorta en la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, cuando la tía Agatha entró a la biblioteca con inusual entusiasmo. «No puedes esconderte entre estos viejos tomos para siempre, querida», anunció, abriendo las pesadas cortinas para dejar entrar la poca luz del día que penetraba las nubes de Londres. «El duque español de Mendoza ha llegado a Londres en asuntos diplomáticos, y he conseguido invitaciones para el salón literario de Lady Pembroke esta noche, donde él estará presente». Isabela levantó la vista de su libro con el ceño fruncido. «No tengo deseo de ser exhibida ante otro duque, tía, ni deseo enfrentar las miradas de lástima de la sociedad tan pronto». «Esto no se trata de encontrarte otro enlace», insistió la tía Agatha, sentándose en el sillón de cuero frente al asiento de la ventana de Isabela. «Se trata de mostrar a Londres que Isabela Monroe no está ni rota ni escondida. Además, se dice que el duque es todo un intelectual. Lady Pembroke me dice que él mismo ha traducido varias obras de Shakespeare al español». Isabela cerró su libro manteniendo su dedo entre las páginas para marcar su lugar. «Aprecio tu preocupación, tía, pero no estoy lista para enfrentar a la sociedad. La humillación aún está demasiado fresca. Y permanecerá fresca si continúas nutriéndola en aislamiento», respondió la tía Agatha con la franqueza que siempre había caracterizado su discurso. «No estoy sugiriendo que asistas a un gran baile o a la ópera, donde serías el centro de atención. El salón de Lady Pembroke es una reunión pequeña de intelectuales y aristócratas con mentalidad literaria, precisamente el tipo de personas que valoran la conversación por encima del chisme». Isabela vaciló. Su inclinación natural a retirarse luchaba contra el creciente tedio de su autoimpuesto aislamiento. «¿Qué me pondría siquiera? No traje nada conmigo excepto mi ropa de boda». La tía Agatha sonrió, reconociendo la pregunta como una aceptación tentativa. «Ya he instruido a mi modista para que envíe varios vestidos ya hechos que pueden ser alterados rápidamente para ajustarse a ti. Nada extravagante, vestimenta simple y elegante, adecuada para una joven de calidad que valora la sustancia sobre la ostentación». A pesar de su reticencia, Isabela se encontró vestida con un vestido sencillo de seda azul profundo esa noche, su corte modesto y adornos mínimos, un marcado contraste con el elaborado vestido de novia que ahora yacía envuelto en papel de seda en la parte trasera de su guardarropa. La tía Agatha había sido insistente, y en verdad, Isabela estaba comenzando a cansarse de su propia compañía y pensamientos melancólicos. El salón de Lady Pembroke se llevó a cabo en el salón de buen gusto de su casa en Berkeley Square. A diferencia de los brillantes bailes de la temporada, donde cientos de invitados se abarrotaban en salones de baile bajo candelabros resplandecientes, el salón era misericordiosamente íntimo. Solo 20 invitados se reunieron para discutir literatura e ideas en lugar de chismes y perspectivas matrimoniales. Aún así, Isabela sintió el peso de las miradas curiosas cuando entró a la sala del brazo de su tía. Su historia sin duda había llegado a cada oído en Londres para entonces, embellecida con cada repetición. Mantuvo la barbilla alta, recurriendo a reservas de dignidad que no sabía que poseía. «Lady Harcourt, señorita Monroe», la saludó Lady Pembroke calurosamente, una bondad en sus ojos que sugería simpatía genuina en lugar de curiosidad morbosa. En sus 50 años, con reputación de intelectual templada por credenciales sociales impecables, Lady Pembroke era conocida por sus intereses literarios y su desinclinación hacia el chisme malicioso. «¡Qué delicia que pudieran unirse a nosotros! Estamos discutiendo los méritos de los poetas románticos esta noche. La última publicación del señor Wordsworth ha provocado todo un debate». Isabela asintió cortésmente, preparándose contra los susurros inevitables. Para su sorpresa, sin embargo, la mayoría de los invitados parecían genuinamente comprometidos en el debate literario en lugar de en su escándalo. Quizás la tía Agatha había tenido razón sobre esta reunión en particular. Se encontró arrastrada a una conversación sobre el Childe Harold de Byron con un anciano profesor de Oxford y una mujer de mediana edad que había publicado varios volúmenes de poesía bajo un seudónimo masculino. La discusión fue estimulante, requiriendo suficiente concentración para que Isabela olvidara momentáneamente sus problemas personales. «Señorita, puedo ofrecer una perspectiva diferente sobre la obra de Lord Byron.
La voz profunda con su acento español distintivo vino de detrás de ella. Isabela se volvió para encontrarse mirando hacia arriba al rostro más llamativo que jamás había encontrado. El hombre que se dirigía a ella era alto con piel aceitunada, inteligentes ojos oscuros y rasgos que parecían haber sido esculpidos por un maestro del Renacimiento. Su atuendo formal era impecablemente a la medida, pero sutilmente diferente de la moda inglesa. El corte más continental, la tela más rica en textura. «Su Excelencia», dijo Lady Pembroke, apareciendo al lado de Isabela con notable rapidez. «Permítame presentar a la señorita Isabella Monroe y su tía, Lady Agatha Harcourt». «Señoras, Su Excelencia, Alejandro de Mendoza, Duque de Valencia, el honor es mío», dijo el duque, inclinándose elegantemente. A diferencia de la mayoría de los aristócratas ingleses que trataban tales gestos como requisitos sociales perfunctorios, había una gracia fluida en su movimiento que sugería respeto genuino. No pude evitar escuchar su defensa del Childe Harold. Sus percepciones fueron muy convincentes. Isabela sintió que el color subía a sus mejillas. Después de semanas de ser el sujeto de miradas de lástima y conversaciones susurradas, ser dirigida como una igual intelectual era inesperadamente refrescante. «Es usted muy amable, Su Excelencia. Simplemente sugerí que su retrato de la desilusión habla de la experiencia humana universal en lugar de mera indulgencia personal, como sostiene el profesor Harrington». Precisamente por lo que resuena a través de las culturas, estuvo de acuerdo Alejandro, sus ojos oscuros iluminándose con compromiso intelectual. En España también entendemos la belleza de la melancolía, lo que llamamos la tristeza dulce. «Dulce tristeza», tradujo Isabela suavemente. Las cejas del duque se alzaron con sorpresa. «¿Habla español, señorita Monroe?» «Solo un poco», admitió. «Me concentré más en francés e italiano en mis estudios, pero siempre me han fascinado los idiomas». «Aún así, impresionante», dijo con una sonrisa que transformó su rostro serio, revelando un ligero hoyuelo en su mejilla izquierda. «Quizás podría ayudarme a comprender mejor algunos de sus modismos ingleses durante mi estancia en Londres. Me encuentro frecuentemente confundido por sus curiosas expresiones». Por primera vez desde su día de bodas, Isabela sintió el fantasma de una sonrisa genuina tocar sus labios. «Estaría feliz de asistir a Su Excelencia, aunque le advierto que el inglés está lleno de contradicciones». «Como lo son la mayoría de las cosas que valen la pena en la vida», respondió, sus ojos oscuros sosteniendo los de ella por un momento más de lo que la decencia estrictamente permitía. La conversación cambió a la misión diplomática del duque. Negociaciones con respecto a las importaciones de vino español tras cambios recientes en los aranceles ingleses, pero mantuvo una calidad intelectual que Isabela encontró atractiva. A diferencia de los intercambios superficiales a los que estaba acostumbrada con los caballeros ingleses, quienes rara vez discutían asuntos serios con damas jóvenes, el duque le habló como si sus opiniones tuvieran valor genuino. «En Madrid, las damas participan frecuentemente en discusiones políticas», explicó cuando ella expresó sorpresa ante su voluntad de discutir políticas comerciales con ella. «Mi propia madre sirvió como asesora no oficial de la Corte Real en asuntos de relaciones internacionales. Encuentro la costumbre inglesa de relegar a las mujeres a discusiones sobre el clima y la moda bastante limitante». «Muchas damas inglesas estarían de acuerdo con usted, Su Excelencia», respondió Isabela, aunque pocos caballeros ingleses parecen compartir su perspectiva. A medida que avanzaba la noche, Isabela se encontró comprometida en la conversación más estimulante que había experimentado en años. El duque no solo estaba bien leído, sino que poseía una perspectiva completamente diferente de los caballeros londinenses que había conocido. Hablaba de literatura como algo vivido en lugar de simplemente estudiado, y escuchaba sus opiniones con interés genuino en lugar de tolerancia cortés. «Debo confesar, señorita Monroe», dijo mientras la reunión comenzaba a dispersarse. «Cuando acepté asistir a este salón esperaba una discusión académica cortés. No esperaba encontrar un alma gemela, yo tampoco», admitió Isabela. «Ha sido refrescante. Quizás consideraría mostrarme el Museo Británico mañana», preguntó. «Me han dicho que su colección de antigüedades clásicas no tiene rival y valoraría una compañera conocedora». Antes de que Isabela pudiera responder, la tía Agatha apareció a su lado, habiendo observado la extensa conversación con evidente satisfacción. «Mi sobrina estaría encantada, Su Excelencia», declaró. «¿Digamos a las 11? Por supuesto, la acompañaría como dama de compañía». «Sería un honor», respondió el duque, inclinándose sobre la mano de Lady Agatha. «Hasta mañana, entonces, señoras». Más tarde, mientras su carruaje rodaba de regreso hacia la Plaza Grosvenor, a través de las calles iluminadas por gas de Londres, Isabela se volvió hacia su tía.
Eso fue bastante presuntuoso de tu parte, tía. Tonterías, respondió la tía Ágata con una sonrisa satisfecha. Simplemente acepté una invitación que claramente estabas inclinada a aceptar tú misma. Además, ¿no notaste cómo cada dama en esa sala envidiaba tu extensa conversación con el apuesto duque? La hija de Lady Harrington se veía positivamente verde de envidia. No estoy interesada en hacer que nadie sienta envidia, dijo Isabela firmemente. Ni estoy buscando otro compromiso tan pronto después de ser lo suficientemente afortunada como para escapar del matrimonio con ese chico Richmond sin principios. Terminó la tía Ágata por ella. El duque de Mendoza parece un hombre de carácter e intelecto genuinos. No estoy sugiriendo que te cases con él, querida. Simplemente que te permitas recordar que hay hombres valiosos en este mundo. Hombres que ven valor más allá de la juventud y un rostro bonito. Isabela se volvió para mirar por la ventana del carruaje las calles iluminadas por gas de Londres. La niebla vespertina daba a las lámparas un halo fantasmal. Por primera vez desde su humillación, había pasado una noche sin detenerse en el rechazo de Edward o la traición de Charlotte. El interés del duque había sido en su mente, sus pensamientos, no en sus conexiones familiares o su idoneidad como duquesa. No lo mencionó, ¿sabes? Dijo suavemente, el escándalo. Debe haberlo escuchado. Todos lo han hecho, pero me habló como si fueras una mujer de inteligencia y sustancia en lugar de simplemente una novia abandonada, sugirió la tía Ágata. Quizás porque eso es precisamente lo que vio. El carruaje giró en la plaza Grosvenor, los cascos de los caballos resonando en los adoquines. Mientras se acercaban a la casa de la tía Ágata, Isabela sintió que algo se removía dentro de ella. No felicidad precisamente, sino una curiosidad tentativa sobre lo que el futuro podría deparar. Quizás la tía Ágata tenía razón. Quizás era hora de volver al mundo, no como la mujer rechazada por el duque de Richmond, sino simplemente como Isabella Monroe, con sus propios pensamientos, sus propios intereses y posiblemente su propio futuro. Esa noche, por primera vez desde el día de la boda, Isabela durmió sin soñar con la capilla y los ojos fríos de Edward. En cambio, sus sueños estaban llenos de los salones de mármol del Museo Británico y una voz con acento español discutiendo la poesía de Byron. Cuando despertó, el pesado peso de la humillación se había aligerado ligeramente, dejando espacio para algo que no esperaba volver a sentir tan pronto: anticipación. Mientras estaba de pie en la ventana de su dormitorio, observando cómo la luz de la mañana gradualmente iluminaba los tejados de Londres, Isabela se dio cuenta de que el camino hacia adelante, aunque incierto y sin planificar, podría albergar posibilidades que nunca había considerado cuando su futuro parecía tan rígidamente predeterminado. Llamó a Marta para que la ayudara a vestirse para el día. El vestido de paseo azul, creo, instruyó, y mi cabello en un estilo más simple que ayer. Vamos al Museo Británico. Sí, señorita, respondió Marta, incapaz de ocultar su placer al ver a su señora tomar interés en su apariencia nuevamente. Y si me permite decirlo, se ve mejor esta mañana. Hay algo de color en sus mejillas. Isabela captó su propio reflejo en el espejo y se sorprendió al ver que Marta tenía razón. El fantasma de ojos hundidos que había acechado la habitación de huéspedes de su tía durante las últimas semanas había comenzado a retroceder, reemplazado por una mujer con una chispa de vida regresando a sus ojos grises. Es solo una visita al museo, Marta, advirtió sin querer reconocer, ni siquiera para sí misma, que estaba esperando ver al duque español de nuevo. Una salida educativa, nada más. Por supuesto, señorita, aceptó Marta, aunque su sonrisa conocedora sugería que no estaba engañada. Mientras arreglaba el cabello de Isabela en un estilo elegante pero discreto, agregó: aún así, es bueno verla interesada en algo nuevamente. Eso es todo lo que quise decir. Para cuando se acercaban las 11, Isabela se encontraba de pie en el hall de entrada, exteriormente compuesta, pero interiormente nerviosa, de una manera que no tenía nada que ver con la perspectiva de enfrentar a la sociedad nuevamente. El duque de Valencia había despertado algo en ella que pensaba que había sido permanentemente extinguido por el rechazo de Edward, curiosidad sobre otra persona y, quizás más sorprendentemente, curiosidad sobre sí misma. Cuando la aldaba de la puerta sonó precisamente a las 11, Isabela alisó sus faldas y respiró profundamente. Cualquier cosa que sucediera a continuación, ya fuera que esta salida condujera a la amistad,
algo más o nada en absoluto. Ella estaba, por primera vez en su vida, enfrentando un día que no había sido trazado para ella desde su nacimiento. Había terror en tal libertad, ciertamente, pero también una sensación estimulante de posibilidad. El mayordomo abrió la puerta para revelar a Alejandro de Mendoza, duque de Valencia, de pie en el umbral con atuendo de mañana, su carruaje esperando en la acera. Mientras se inclinaba sobre su mano en saludo, sus ojos oscuros se encontraron con los de ella con lo que parecía genuino placer de verla nuevamente. «Señorita Monroe», dijo, su voz acentuada transformando de alguna manera su nombre ordinario en algo melodioso. «He estado esperando nuestra expedición». «Yo también, Su Excelencia», respondió Isabela, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. Detrás de ella, la tía Agata descendió las escaleras, lista para su papel como dama de compañía, una sonrisa conocedora jugando en las comisuras de su boca, mientras observaba la forma en que el duque miraba a su sobrina. Mientras salían a la luz del sol primaveral, Isabela se dio cuenta de que por primera vez desde ese terrible día en la capilla de Richmond, estaba mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. La mujer que había sido rechazada en el altar estaba comenzando a retroceder, dando paso a una mujer que apenas estaba comenzando a descubrir, Isabela Monroe, no como había sido moldeada para ser, sino como podría elegir convertirse. La visita al Museo Británico marcó el comienzo de una transformación en la vida de Isabela. Lo que comenzó como una simple salida cultural evolucionó en una serie de encuentros que gradualmente reavivaron su espíritu. A medida que las lluvias de abril dieron paso al suave sol de mayo, Isabela se encontró alejándose más de la sombra de su humillación y entrando en una vida que nunca había imaginado posible. Durante las siguientes semanas, la sociedad londinense observó con creciente interés cómo la señorita Isabela Monroe era vista frecuentemente en compañía del duque español. Sus salidas, siempre apropiadamente escoltadas por Lady Harcourt, se convirtieron en tema de especulación en los salones de toda Mayfair. La misma sociedad que había compadecido a Isabela ahora observaba con curiosidad mientras aparecía en reuniones selectas con el distinguido extranjero a su lado. Lo que comenzó con su visita al Museo Británico se expandió a tardes en los jardines botánicos reales, asistencia a la exposición de la Academia Real e incluso una presentación musical en el Salón St. James. Para sorpresa de Isabela, cada encuentro profundizaba su apreciación por el carácter e intelecto de Alejandro. A diferencia de Edward, quien apenas le había dirigido 10 frases durante todo su conocimiento, Alejandro parecía genuinamente interesado en sus pensamientos. Le hacía preguntas sobre sus opiniones sobre todo, desde política hasta poesía, y realmente escuchaba sus respuestas. Más sorprendente aún, a menudo deferiba a su conocimiento en asuntos de cultura e historia inglesas, tratándola como una igual intelectual en lugar de una compañera decorativa. Una tarde particularmente hermosa de mayo, los encontró paseando por los jardines de Kew, con la tía Ágata siguiendo a una distancia discreta. Las flores primaverales estaban en su apogeo, llenando el aire de fragancia y pintando el paisaje en colores vibrantes que parecían reflejar el espíritu gradualmente renaciente de Isabela. En España, le dijo Alejandro mientras se detenían junto a un arreglo particularmente hermoso de flores exóticas, tenemos un dicho, el buen entendimiento vale más que las grandes riquezas. Eso es hermoso, respondió Isabela observando una mariposa posarse en una flor cercana. Aunque imagino que muchos en la sociedad inglesa estarían en desacuerdo, como muchos en la sociedad española también, admitió Alejandro con una sonrisa irónica que transformó sus rasgos serios. La nobleza no es tan diferente a través de las fronteras, me temo. A todos se nos enseña a valorar el linaje y la fortuna por encima del carácter. Y sin embargo, usted parece haber escapado de esa lección particular, Su Excelencia, observó Isabela, notando cómo había saludado a los hijos del jardinero con la misma cortesía que mostró al botánico real que habían encontrado antes. Quizás porque aprendí temprano que los títulos no ofrecen protección contra las tragedias de la vida, dijo, su expresión volviéndose seria. Mis padres murieron cuando tenía 14 años, un accidente de navegación frente a la costa de Valencia. Heredé el ducado demasiado joven, con solo la guía de mi abuelo para verme a través. Lo siento mucho, dijo Isabela suavemente, conmovida por este vistazo a su pasado. En sus muchas conversaciones, él había compartido poco sobre su historia personal, enfocándose en cambio en ideas y observaciones. Me formó, continuó Alejandro, distraídamente girando una flor caída entre sus dedos. Me hizo comprender que la vida es impredecible y preciosa. Debemos aprovechar la felicidad donde la encontremos, no donde la convención dicte que debería estar. Caminaron en silencio cómodo por un momento, pasando bajo un enrejado pesado con rosas trepadoras.
el aroma los envolvió, dulce e intoxicante en el aire cálido de la tarde. ¿Puedo ser audaz, señorita Monroe?, preguntó Alejandro de repente, deteniéndose bajo el dosel de flores. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Puede hacerlo. Sé de su situación reciente», dijo con cuidado. «Londres habla de poco más, me temo. Pero quiero que sepa que lo veo como la gran desgracia del duque de Richmond, no la suya». Isabela dejó de caminar, sus mejillas enrojeciéndose de vergüenza. Por supuesto, él sabía. Todos sabían. Tontamente había comenzado a esperar que quizás él de alguna manera se había perdido el chisme, o que no le importaba, pero ahora la humillación que gradualmente había estado dejando de lado amenazaba con envolverla una vez más. «No necesita ofrecer falsedades amables, Su Excelencia», dijo rígidamente, retirándose detrás de la máscara educada que había perfeccionado durante años de entrenamiento. «Soy muy consciente de cómo la sociedad ve a una novia rechazada». «No ofrezco falsedades», respondió Alejandro firmemente, sus ojos oscuros sosteniéndole la mirada con una intensidad que hacía imposible apartar la vista. «Solo mi propia observación de que un hombre que humillaría a una mujer de su inteligencia y gracia revela su propia profunda falta de juicio, no la suya». Sus palabras, dichas con tal convicción, rompieron una barrera que Isabela no se había dado cuenta de que había construido. Durante semanas había llevado la creencia no expresada de que de alguna manera debía haber sido insuficiente. Demasiado simple, demasiado seria, demasiado vieja a los 22 años en comparación con los 17 años de Charlotte. «Gracias», susurró, parpadeando lágrimas inesperadas. Alejandro alcanzó su mano enguantada. Un gesto que habría sido impropio si la tía Ágata no hubiera estado distraída por una planta exótica varios metros atrás. En España también creemos que a veces el destino nos lleva a través de la oscuridad, solo para revelar un camino más brillante, dijo suavemente. Quizás su Richmond fue simplemente un obstáculo en su verdadero viaje. El calor de su mano a través de su guante envió una sensación desconocida pero no desagradable a través de Isabela. Debería retirar su mano, la propiedad lo exigía, pero por una vez se permitió desafiar la convención. Así estuvieron por un momento, conectados por ese simple toque, mientras las mariposas danzaban alrededor de las rosas sobre ellos, y la sociedad londinense parecía muy lejana. Al día siguiente, Isabela todavía reflexionaba sobre ese momento en el jardín, cuando Jenkins, el mayordomo de la tía Ágata, entró a la biblioteca donde había estado intentando leer. «Una carta para usted, señorita», anunció, presentándola en una bandeja de plata. Isabela reconoció la caligrafía de inmediato, la elegante escritura de su madre. Con aprensión, rompió el sello, preguntándose qué noticias del hogar le esperaban. La carta comenzaba con formalidades familiares, pero rápidamente llegaba a su propósito. La condesa de Harrington estaba organizando su gran baile anual la noche siguiente, y Lady Monroe esperaba que Isabela asistiera con la tía Ágata. Más preocupante aún, la carta mencionaba que Edward y Charlotte estarían allí. Su primera aparición pública como marido y mujer desde su boda arreglada apresuradamente 2 semanas antes. «No puedo asistir posiblemente», le dijo Isabela a su tía durante el almuerzo, colocando la carta junto a su plato. «Ellos estarán allí como marido y mujer». «Precisamente por eso debes ir», insistió la tía Ágata, dejando su tenedor con un clic decisivo contra la fina porcelana. «Si te escondes, confirmas cada susurro de que estás devastada más allá de la recuperación». Además, agregó con una sonrisa conocedora, «tengo información confiable de que el duque de Mendoza estará presente». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Isabela sorprendida. «Porque me tomé la libertad de asegurar que recibiera una invitación», respondió su tía sin disculparse. «Lady Harrington y yo hemos sido amigas desde que éramos niñas. Estuvo bastante complacida de agregar al enviado español a su lista de invitados, especialmente cuando mencioné su interés en las costumbres inglesas». Isabela sacudió la cabeza ante la transparente intervención de su tía. «Incluso si él asiste, no estoy segura de poder enfrentar a Edward y Charlotte juntos. La humillación aún está demasiado fresca». «Querida mía», dijo la tía Ágata, su voz más suave de lo habitual. «Siempre habrá una razón para evitar enfrentarlos si buscas una. Pero considera esto. ¿Preferirías que creyeran que han roto tu espíritu? ¿O preferirías mostrarles que Isabela Monroe está hecha de cosas más fuertes de lo que imaginaban?» Esa tarde, Isabela se paró frente a su espejo, examinando su reflejo con ojos críticos.
Su vestido era nuevo, una creación de seda carmesí profundo en la que la tía Ágata había insistido, afirmando que Isabela había usado suficientes colores pastel para toda una vida. Audaz, no negro para el luto, ni blanco para la inocencia, había declarado su tía cuando la modista presentó el diseño, un color que anuncia tu transformación. La mujer que le devolvía la mirada a Isabela apenas se parecía a la novia que había estado vestida de blanco solo semanas antes. Había una nueva conciencia en sus ojos, un ligero levantamiento de su barbilla que hablaba de fuerza emergente en lugar de porte practicado. La seda carmesí complementaba su cabello castaño y piel clara, haciéndola parecer más vívida, más presente que las acuarelas pastel que siempre había usado como la hija obediente. Cuando llegaron a la casa Harrington, Isabela respiró profundamente antes de entrar al salón de baile. El espacio magnífico brillaba con cientos de velas, iluminando a la élite de Londres con sus mejores galas. En el momento en que apareció en la entrada del brazo de la tía Ágata, las conversaciones vacilaron y las cabezas se volvieron en su dirección. «Coraje, querida», murmuró la tía Ágata. «Recuerda en quién te estás convirtiendo, no en quién te dijeron que fueras». Isabela asintió, escaneando la sala hasta que sus ojos encontraron lo que inconscientemente buscaba. Alejandro, de pie cerca de una columna, su atuendo formal distintivamente español en corte y estilo. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que de alguna manera hizo que los susurros a su alrededor se desvanecieran en insignificancia. Cruzó la sala para inclinarse ante ella. «Señorita Monroe, es usted una visión esta noche». «Gracias, Su Excelencia», respondió, de repente consciente de cada ojo sobre ellos, de la evaluación y especulación que tenía lugar detrás de abanicos y copas de champán levantadas. «¿Me haría el honor de reservarme el primer vals?», preguntó. Antes de que pudiera responder, una voz familiar atravesó su conciencia. «Isabela, qué inesperado verte aquí». Edward Richmond estaba ante ella, Charlotte de su brazo. Su hermana estaba resplandeciente en un vestido de seda verde pálido, sus rizos dorados arreglados elaboradamente bajo una tiara de diamantes, la reliquia de familia Richmond que debería haber adornado la cabeza de Isabela. Isabela sintió como si todo el aire hubiera sido sacado de la habitación. Este era el momento que había temido, la confrontación que había imaginado en incontables noches sin descanso. Sin embargo, ahora que había llegado, se sorprendió al encontrarse más firme de lo esperado. «Su Excelencia», respondió Isabela con perfecta compostura, cayendo en una reverencia impecable. «Duquesa, confío en que la vida matrimonial les esté yendo bien a ambos». Edward tuvo la gracia de parecer ligeramente incómodo, mientras Charlotte simplemente apretó su agarre en su brazo, su sonrisa triunfante apenas oculta. «De hecho», respondió Edward rígidamente, «Londres ha estado lleno de conversaciones sobre su amistad con el duque español». Isabela sintió a Alejandro tensarse a su lado. «Permítame hacer las presentaciones», dijo suavemente. «Su Excelencia, puedo presentarle a Alejandro de Mendoza, duque de Valencia, Su Excelencia, el duque y la duquesa de Richmond». Los hombres intercambiaron reverencias tensas, evaluándose mutuamente con la precaución de rivales naturales. El contraste entre ellos fue sorprendente. Edward, rubio y clásicamente inglés con su cabello dorado y ojos azules. Alejandro, oscuro e intenso, con el orgullo inconfundible de la nobleza española evidente en su porte. «Entiendo que las felicitaciones están en orden», dijo Alejandro, su acento español más pronunciado de lo habitual. «Aunque confieso, las costumbres matrimoniales inglesas continúan sorprendiéndome. En España consideramos que la palabra de un hombre es su vínculo, especialmente en asuntos de honor». El reproche sutil no se perdió en nadie presente. El rostro de Edward enrojeció, un músculo contrayéndose en su mandíbula. «Le aseguro, Su Excelencia, que el honor inglés no es menos estricto». «A veces las circunstancias requieren adaptaciones». «¡Qué fascinante!», respondió Alejandro con peligrosa cortesía. «En mi país tenemos otro dicho: el que cambia de opinión tan a menudo como de camisa no merece confianza ni siquiera en misa». Los ojos de Charlotte se estrecharon. «Quizás algunas lecciones de español mejorarían su inglés, Su Excelencia. Su acento hace que la comprensión sea difícil». «Charlotte», murmuró Edward en advertencia. Isabela sintió una oleada de fuerza inesperada. La hermana que la había traicionado, el hombre que la había humillado, de repente parecían más pequeños de lo que recordaba, menos intimidantes. «Su Excelencia habla 5 idiomas con fluidez. Duquesa, ¿cuántos habla usted ahora?». El rostro de Charlotte enrojeció de ira. Pero antes de que pudiera responder, la orquesta comenzó las notas de apertura de un vals.
Creo que este es nuestro baile, señorita Monroe, dijo Alejandro ofreciendo su brazo. Mientras la conducía al piso, Isabela sintió un peso levantándose de sus hombros. La pareja que dejaron atrás ya no tenía poder sobre su felicidad. Cualquier dolor que hubieran causado permanecía, pero su aguijón había disminuido. Manejó eso con notable gracia, murmuró Alejandro mientras tomaban sus posiciones para el vals. Tuve un excelente ejemplo de dignidad ante mí, respondió, asintiendo hacia él. Mientras se movían por el piso, Isabela se dio cuenta de que algo cambiaba dentro de ella. Una liberación final de la vida para la que había sido preparada. Y una apertura a posibilidades que nunca se había permitido imaginar. La mirada de la sociedad lo siguió, notando qué bien se movían juntos. Cómo el duque español miraba a su pareja con admiración no disimulada. «Hay algo que debo decirle», dijo Alejandro mientras valsaban a través del salón de baile lleno. «Mi misión diplomática concluye a finales de este mes. Estaré regresando a España». Isabela sintió una punzada aguda de decepción. ¿Tan pronto? Sí, confirmó. Pero antes de irme, hay algo que debo preguntarle. La música se elevó a su alrededor mientras él la guiaba a través de los pasos con facilidad confiada. Otras parejas bailaban a su alrededor, pero para Isabela podrían haber estado solos. En estas semanas he llegado a admirarla enormemente. Isabela, continuó, su voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oír. Su inteligencia, su resistencia, su corazón gentil. Me encuentro incapaz de contemplar regresar a España sin saber si podría considerar un futuro allí. Isabela casi pierde un paso. Su Excelencia, ¿está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada todavía, interrumpió suavemente, solo preguntando si estaría abierta a la posibilidad de una vida muy diferente de la que había planeado. España no es Inglaterra, Valencia no es Richmond, y yo no soy el hombre que le fue prometido desde su nacimiento. No, estuvo de acuerdo Isabela, su sonrisa tocando sus labios. Usted no es nada como él, gracias al cielo. Los ojos de Alejandro se abrieron ante su respuesta, luego se arrugaron con placer. ¿Significa eso que podría considerar mi oferta? Creo que significa que me gustaría escuchar más sobre esta oferta, respondió Isabela, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Quizás mañana en el parque. Mientras el vals terminaba, Alejandro se inclinó sobre su mano. Mañana, entonces. Durante el resto de la noche, Isabela se movió por el salón de baile con una nueva ligereza. Notó las miradas especulativas. Escuchó los susurros que la seguían. Vio a Edward observándola con una expresión que no podía descifrar. Nada de eso importaba. Por primera vez en su vida, Isabela Monroe estaba contemplando un futuro formado por sus propias elecciones en lugar de por acuerdos hechos sobre su cuna. Más tarde, cuando el carruaje los llevaba de regreso a la plaza Grosvenor, la tía Agatha observó a su sobrina con satisfacción. «Pareces diferente esta noche», comentó. «Más presente». «Me siento diferente», admitió Isabela. «Como si hubiera salido de un papel que he estado interpretando toda mi vida». «¿Y cómo se siente esta libertad?», preguntó su tía. Isabela consideró la pregunta. «Aterrador», dijo honestamente. «Y estimulante». «Las mejores cosas a menudo lo son», respondió la tía Agatha con una sonrisa conocedora. Esa noche, mientras Isabela se preparaba para dormir, se encontró atraída por la ventana. El cielo de Londres estaba inusualmente claro, con estrellas visibles a pesar de las lámparas de gas de la ciudad. En algún lugar más allá del horizonte yacía España, un país que había estudiado pero nunca visitado. Un lugar tan extraño para ella como el concepto de elegir su propio camino había sido hace apenas semanas. «Valencia», susurró, probando el nombre en su lengua. La palabra misma sonaba como libertad, como posibilidad. Mientras Marta la ayudaba a salir de su vestido carmesí, Isabela captó el destello de su reflejo una vez más. La mujer que le devolvía la mirada desde el espejo no era ni la novia rechazada en el altar, ni la duquesa perfecta en entrenamiento que había sido criada para ser. Esta era alguien nuevo emergiendo. Isabela Monroe descubriéndose a sí misma por primera vez. «Se ve feliz esta noche, señorita», observó Marta mientras cepillaba el cabello de Isabela. «Es bueno ver». «¿Lo hago?», preguntó Isabela genuinamente sorprendida. «No estoy segura de que feliz sea la palabra correcta, pero me siento viva, como si hubiera estado sonámbula todos estos años y finalmente hubiera despertado». La mañana siguiente amaneció brillante y clara, como si Londres hubiera decidido dejar de lado su habitual comportamiento gris en honor a la decisión que Isabela enfrentaba.
Mientras se preparaba para su caminata en Hyde Park con Alejandro, encontró sus pensamientos inusualmente serenos. Su reunión estaba programada para las 11, e Isabela se encontró lista mucho antes de la hora señalada, vestida con un conjunto de paseo de azul profundo que complementaba sus ojos. Paseaba por el salón, ensayando posibles respuestas a lo que sospechaba sería una propuesta formal. «Pareces notablemente compuesta para una mujer a punto de recibir una propuesta», observó la tía Ágata mientras entraba a la habitación, sus ojos perceptivos sin perder nada. «No sabemos que eso es lo que pretende», le recordó Isabela a su tía, aunque su corazón se aceleraba ante la posibilidad. «¿No lo hacemos?» La tía Ágata levantó una ceja. «El hombre te ha visitado casi todos los días durante 3 semanas, y te mira como si hubieras colgado personalmente la luna y las estrellas. Si eso no es un hombre al borde de una propuesta, he malinterpretado todos los romances desde que el rey Jorge estaba en pantalones cortos». Isabela sonrió ante la característicamente franca evaluación de su tía. «Incluso si tienes razón, no estoy segura de cuál debería ser mi respuesta. España está tan lejos y es tan diferente de todo lo que conozco». «Lo cual podría ser precisamente lo que necesitas», respondió su tía pensativamente, instalándose en su sillón favorito. «Fuiste moldeada desde la infancia para ser la duquesa inglesa perfecta. Quizás sea hora de descubrir quién podría convertirse Isabella Monroe cuando es liberada de esas expectativas». «Pero, ¿qué hay de ti?», preguntó Isabela. «¿Qué hay de mi familia?». «He sobrevivido 62 años con bastante éxito por mi cuenta», respondió la tía Ágata secamente. «Me atrevo a decir que puedo arreglármelas sin ti, aunque te extrañaría terriblemente. En cuanto a tu familia, bueno», su tono vaciló. «Tu padre te ve principalmente como una inversión fallida, y tu hermana te ha traicionado de la manera más personal imaginable. Quizás la distancia de ellos no sería del todo indeseable». Antes de que Isabela pudiera responder, Jenkins anunció la llegada del duque de Valencia. Isabela alisó sus faldas, respiró profundamente y se preparó para enfrentar un futuro que nunca había imaginado. Cuando Alejandro entró al salón, Isabela fue golpeada una vez más por cómo su presencia la afectaba. No era meramente sus rasgos apuestos o su título. Había sido criada entre aristócratas apuestos toda su vida. Más bien era la calidad de su atención, la sensación de que cuando hablaba con ella era verdaderamente vista. «Señorita Monroe», dijo, inclinándose sobre su mano. «Lady Harcourt, ambas se ven radiantes esta mañana». «La adulación lo llevará a todas partes, Su Excelencia», respondió la tía Ágata con calidez inusual. «Ahora procedamos al parque. Entiendo que es particularmente hermoso en esta época del año». Caminaron por Hyde Park a un ritmo pausado, la tía Ágata manteniendo una distancia discreta detrás de ellos, lo suficientemente cerca para la propiedad, lo suficientemente lejos para una conversación privada. El parque estaba lleno de londinenses elegantes tomando su ejercicio matutino, muchos de los cuales observaban al trío con curiosidad no disimulada. «He estado pensando en lo que dijiste anoche», comenzó Isabela cuando llegaron a un recodo apartado del camino con vista a la serpiente. «Y yo no he pensado en casi nada más», admitió Alejandro. «Quizás fui demasiado atrevido». «Si es así, yo no», interrumpió Isabela suavemente. «No fuiste demasiado atrevido. De hecho, tu honestidad ha sido refrescante. Toda mi vida he vivido con palabras cuidadosas y significados ocultos. Hablas directamente, y valoro eso más de lo que puedo expresar». Alejandro sonrió, visiblemente aliviado. «¿Entonces puedo continuar siendo directo?». Cuando Isabela asintió, él sacó un pequeño estuche de cuero de su abrigo. «Esto perteneció a mi madre», dijo, abriéndolo para revelar un anillo exquisito, un zafiro azul profundo rodeado de diamantes. «En España consideramos los zafiros símbolos de lealtad y verdad. Valores que he encontrado abundantemente en usted, Isabela». Tomó su mano, su expresión solemne pero llena de calidez. «No vine a Inglaterra buscando una novia. Vine por asuntos diplomáticos, esperando nada más que negociaciones tediosas y cenas formales. En cambio, encontré a una mujer de carácter extraordinario, inteligente, amable y más fuerte de lo que ella misma sabe». Isabela sintió lágrimas reuniéndose en sus ojos mientras él continuaba. «Sé que esto es repentino. Sé que España no es tu hogar, y que mi propuesta llega en un momento en que todavía estás sanando de la traición. Pero también sé con una certeza que no puedo explicar, que eres la mujer con la que deseo compartir mi vida». Se arrodilló ante ella allí en el sendero de grava, sin importarle sus pantalones impecables.
Isabella Monroe. Me harías el gran honor de convertirte en mi esposa, no por acuerdos hechos en tu infancia, sino porque nos elegimos el uno al otro libremente como iguales. El tiempo pareció detenerse a su alrededor. El suave golpe del agua contra la orilla del lago, los gritos distantes de los niños jugando, el susurro de las hojas sobre sus cabezas, todo se desvaneció en insignificancia mientras Isabella miraba los ojos del hombre ante ella. En ese momento de perfecta claridad, Isabella se dio cuenta de que la respuesta había estado formándose dentro de su corazón desde su primer encuentro. Alejandro había entrado en su vida cuando creía estar definida por el rechazo, y en cambio la había ayudado a descubrir su propio valor más allá del papel para el que había sido criada. La mujer que había sido traicionada en el altar no era la misma mujer que estaba en el parque hoy. En solo unas pocas semanas, Isabella había comenzado a despojarse de las capas de condicionamiento que habían dado forma a toda su existencia. Con Alejandro, vislumbraba la posibilidad de una vida construida sobre respeto mutuo y afecto genuino, en lugar de deber y expectativa social. Sí, susurró. Luego con más firmeza. Sí, me casaré contigo, Alejandro. Su rostro se transformó de alegría mientras se levantaba para deslizar el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho solo para su mano. Me has hecho el más feliz de los hombres, dijo, levantando su mano enguantada a sus labios. Desde detrás de ellos vino el sonido de aplausos. La tía Ágata, abandonando toda pretensión de no escuchar a escondidas, se acercó con una amplia sonrisa. Bien hecho, Su Excelencia, declaró. Estaba comenzando a temer que necesitaría dar pistas más obvias. Tía, protestó Isabella sonrojándose furiosamente. ¿Qué? Soy una anciana sin tiempo para demoras innecesarias, respondió la tía Ágata sin disculparse. Ahora discutamos los planes de boda. Sugiero una ceremonia pequeña y elegante antes de que partan hacia España. No tiene sentido dar a los chismosos más tiempo para agitar sus lenguas. Mientras caminaban de regreso por el parque, brazo con brazo, Isabella era consciente de las miradas curiosas dirigidas hacia ellos. Para la noche, todo Londres sabría que la mujer rechazada por un duque había capturado el corazón de otro más distinguido. La narrativa era demasiado romántica, demasiado satisfactoria para que incluso los socialites más cínicos resistieran. Pero para Isabella la verdadera historia era mucho más significativa que cualquier chisme que pudiera capturar. Al elegir a Alejandro y al ser elegida por él, había dado el primer paso hacia definirse en sus propios términos. El viaje que le esperaba la llevaría lejos del camino que había sido trazado para ella desde su nacimiento, a través de océanos a una tierra que nunca había visto. Sin embargo, mientras miraba al hombre a su lado, no sentía miedo sino anticipación. La vida que le esperaba en España era desconocida, pero sería suya, una vida elegida en lugar de asignada, un futuro construido sobre el amor en lugar del deber. Mientras llegaban a las puertas del parque, Isabella vislumbró un carruaje familiar pasando, el escudo de Richmond estampado en su puerta. A través de la ventana vio el perfil de Edward, su atención enfocada en algún documento en sus manos, inconsciente de su presencia. Un mes atrás, tal encuentro la habría llenado de dolor y humillación. Hoy solo sentía un débil eco de esas emociones, eclipsadas por la gratitud. Si Edward no la hubiera rechazado, nunca habría descubierto su propia fuerza. Si no hubiera elegido a Charlotte, Isabella nunca habría encontrado a Alejandro. A veces, reflexionó mientras continuaban su caminata, lo que parece ser un giro cruel del destino es meramente el comienzo de una historia mejor. La noticia del compromiso de Isabella Monroe con el duque español se extendió por la sociedad londinense con notable velocidad. Para la noche, cada salón zumbaba con la historia. Cómo la mujer rechazada por un duque había capturado el corazón de otro más distinguido. La narrativa era demasiado romántica, demasiado satisfactoria para que incluso los socialites más cínicos resistieran. Incluso el Correo de la Mañana llevaba un pequeño anuncio al día siguiente, señalando la afortunada alianza entre una estimada familia inglesa y la nobleza española. Para Isabella, sin embargo, los días que siguieron a su compromiso existieron en una realidad separada del chisme de la sociedad. Cada mañana traía una conciencia fresca del zafiro que ahora adornaba su mano. No un símbolo de deber como las perlas que Edward le había dado en su día de bodas, sino un token de afecto genuino y elección mutua. Lord Monroe, al recibir la solicitud formal de Alejandro por la mano de Isabella, respondió con pragmatismo característico. Un ducado español es ciertamente aceptable, escribió en su respuesta, entregada por mensajero a la casa de la tía Ágata. Aunque confío en que los arreglos financieros serán completamente documentados antes de cualquier ceremonia.
Isabela leyó la carta de su padre con una mezcla de diversión y resignación. «No ha cambiado», le dijo a Alejandro mientras se sentaban juntos en el salón de la tía Agata, revisando sus planes para la pequeña boda que tendría lugar antes de su partida a España. «Todo sigue siendo una transacción para él. Entonces debemos estar agradecidos de que nuestro matrimonio será algo mucho más significativo», respondió Alejandro, su mano cubriendo la de ella. «En España tenemos una tradición de las arras matrimoniales, 13 monedas de oro que el novio da a la novia durante la ceremonia, simbolizando su compromiso con su bienestar. Te daría 13,000 si significara asegurar tu felicidad, pero sospecho que tu felicidad no puede ser comprada con oro». «No», estuvo de acuerdo Isabela suavemente. «No puede hacerlo. Aunque confieso que tengo curiosidad acerca de todas las tradiciones españolas que incorporaremos en nuestra ceremonia». «Mezclaremos lo mejor de ambas culturas», prometió Alejandro, «así como lo haremos en nuestra vida juntos». Los preparativos de la boda procedieron con notable rapidez, guiados por la mano eficiente de la tía Ágata. Se organizó una pequeña ceremonia en St. George en Hanover Square para la primera semana de junio, permitiendo justo el tiempo suficiente para un anuncio apropiado y la reunión de documentos necesarios, pero no tanto tiempo como para que la sociedad londinense tuviera oportunidad excesiva de especular o interferir. «Un mes es bastante rápido», se había preocupado Isabela cuando la tía Agata propuso por primera vez el cronograma. «Tonterías», había respondido su tía. «Es perfectamente respetable para una mujer de tu edad, particularmente dadas las circunstancias. Además, los deberes diplomáticos del duque requieren su regreso a España. ¿Preferirías un compromiso largo conducido principalmente a través de correspondencia?» Isabela tuvo que admitir que no lo haría. Después de pasar toda su vida esperando cumplir un destino predeterminado, la idea de más demoras tenía poco atractivo. A medida que se acercaba el día de la boda, Isabela se encontró instalándose en una extraña nueva realidad. Sus días estaban llenos de preparativos, seleccionando un ajuar modesto pero elegante adecuado para el clima español, estudiando libros sobre su futuro hogar y practicando su español con la guía paciente de Alejandro. Sus tardes a menudo incluían pequeñas reuniones sociales donde ella y su prometido eran objetos de intensa curiosidad y crecientes buenos deseos genuinos. «Pareces feliz», observó Lady Pembroke durante una de tales reuniones, una velada musical en la que Isabela acababa de interpretar una canción folclórica española que Alejandro le había enseñado. «Genuinamente feliz, no meramente resignada o compuesta». «Lo estoy», respondió Isabela, sorprendida por la realización. «Nunca esperé encontrar tal alegría después de la tontería de ese chico Richmond», suministró Lady Pembroke cuando Isabela vaciló. «Querida mía, a veces las mayores bendiciones llegan disfrazadas de decepciones. Sospecho que en 10 años mirarás hacia atrás en ese día en el altar como el escape más afortunado de tu vida». 3 días antes de su boda, programada como una ceremonia modesta en St. George en Hanover Square, un visitante inesperado llegó a la casa de Lady Harcourt. «El duque de Richmond solicita una audiencia con la señorita Monroe», anunció el mayordomo con evidente desaprobación. Isabela, quien había estado revisando frases en español con la guía paciente de Alejandro, levantó la vista con sorpresa. «¿Edward está aquí, solo?». El mayordomo confirmó con una mirada significativa. Isabela intercambió una mirada con su tía, quien asintió sombríamente. «Muéstrelo al salón pequeño, Simmons. Lo recibiré allí». «¿Estás segura?», preguntó Alejandro, preocupación evidente en su expresión. «¿Podría acompañarte?». «No». Isabela decidió después de un momento de consideración. «Esta es una conversación que necesito tener sola, para cerrar apropiadamente ese capítulo de mi vida». Los ojos oscuros de Alejandro buscaron los suyos. «Como desees, pero estaré cerca si me necesitas». Isabela tocó su mejilla suavemente. «Lo sé. Eso hace toda la diferencia». Edward estaba de pie rígidamente junto a la ventana cuando Isabela entró al salón, su espalda hacia la puerta mientras miraba a la plaza. El sol de la tarde iluminaba su cabello dorado y amplios hombros, la misma figura que una vez había dominado sus sueños y expectativas. Se volvió al sonido de la puerta y ella fue golpeada por cuán disminuido parecía en comparación con sus recuerdos. Todavía apuesto, todavía aristocrático, pero de alguna manera menos imponente que el hombre que había ocupado su imaginación durante años. Isabela comenzó, luego se corrigió a sí mismo. «Señorita Monroe, gracias por aceptar verme». «¿Qué te trae aquí, su excelencia?», preguntó Isabela manteniendo una distancia cortés.
Deliberadamente mantuvo su mano izquierda con el anillo de zafiro de Alejandro visible mientras juntaba sus manos ante ella. Los ojos de Edward se dirigieron al anillo antes de regresar a su rostro. He venido a ofrecer mis felicitaciones por tu compromiso. El duque de Valencia es bien respetado en círculos diplomáticos. Gracias, respondió Isabela simplemente. Aunque dudo que hayas venido meramente para transmitir felicitaciones que podrían haberse expresado en cualquier reunión social. Un destello del viejo Edward, imperioso, ligeramente impaciente, cruzó su rostro antes de dominarlo. No, quería hablar contigo en privado para explicar. No hay necesidad, Isabela interrumpió suavemente. Tus acciones en nuestra boda fueron explicación suficiente. ¿Lo fueron? Edward desafió. Un toque del joven con derecho que una vez había idealizado entrando en su tono. ¿Realmente entiendes por qué tomé esa decisión? Isabela lo estudió, viendo por primera vez la inseguridad bajo su porte aristocrático. Edward Richmond, duque de Richmond, nunca en su vida había tenido que explicarse a nadie, especialmente no a una mujer. Que sintiera compelido a buscarla para justificar sus acciones revelaba más sobre su carácter que cualquier explicación que pudiera ofrecer. Creo que sí, dijo con calma. Charlotte era más joven, más vivaz, tal vez más manejable. Ella representaba una mejor oportunidad para asegurar tu linaje con numerosos herederos. Una elección práctica para un hombre preocupado principalmente por asuntos prácticos. Edward parecía sorprendido. «Has cambiado», observó. «Sí, estuvo de acuerdo Isabela simplemente». «Lo he hecho». Un silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que no podía ser dicho, cómo su rechazo la había roto, cómo se había reconstruido en alguien más fuerte, cómo esa fuerza le había permitido reconocer un amor mucho más profundo que cualquier cosa que hubiera imaginado sentir por él. «No vine a justificar mis acciones», dijo Edward después de una pausa incómoda. «Vine porque Charlotte no está bien. La transición a la vida de duquesa ha sido difícil para ella. Lucha con las responsabilidades, las expectativas. Isabela sintió una punzada de simpatía por su hermana a pesar de todo. Charlotte había sido criada como la hija menor bonita y encantadora. Nunca se esperó que soportara las cargas para las que Isabela había sido entrenada desde su nacimiento. Lamento oír eso, pero no veo cómo esto me concierne. Fuiste entrenada para ese papel toda tu vida, dijo Edward, una nota de desesperación entrando en su voz. Lo habrías manejado impecablemente. Me doy cuenta ahora de que quizás actué precipitadamente. La implicación flotaba en el aire entre ellos. Isabela lo miró con claridad recién encontrada. ¿Estás sugiriendo que lamentas tu elección?, preguntó en voz baja. Edward no respondió directamente. Simplemente deseo transmitir que tus habilidades quizás fueron subvaloradas. Isabela sintió una oleada de emoción. No el desamor o la vindicación que podría haber esperado una vez, sino un profundo sentido de cierre. Hace 3 meses esas palabras habrían significado todo para mí, dijo suavemente. Hoy no significan nada en absoluto. Te deseo a ti y a Charlotte toda la felicidad, Edward. De verdad, pero mi futuro está en otro lugar. Se movió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en la manija. Quizás podrías intentar ver a Charlotte como algo más que una joven novia bonita. Ella tiene fortalezas propias, diferentes de las mías. Si las buscas, podrías encontrar una verdadera pareja en lugar de meramente una duquesa. Edward la miró fijamente, asombro evidente en sus rasgos. Te has vuelto bastante filosófica, Isabela. No filosófica, lo corrigió con una pequeña sonrisa. Simplemente más sabia sobre lo que realmente importa en la vida. Buenos días, Su Excelencia. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, Isabela sintió el último peso de su vida anterior levantarse de sus hombros. En el salón encontró a Alejandro esperando ansiosamente con la tía Ágata, quien no fingió desinterés en la visita inesperada. ¿Todo está bien?, preguntó Alejandro buscando su rostro. Todo está perfecto, le aseguró, tomando sus manos en las suyas. Estoy exactamente donde debo estar. La mañana de la boda de Isabela amaneció clara y brillante, como si la naturaleza misma aprobara la unión que estaba a punto de tener lugar. A diferencia de los elaborados preparativos para su primera boda, esta mañana estuvo marcada por una intimidad tranquila. Marta la ayudó a ponerse un vestido sencillo de seda marfil, nuevo sin asociaciones con su boda anterior.
mientras la tía Ágata supervisaba el arreglo de flores de azahar en su cabello. Sin velo esta vez, Isabela había decidido: no quiero nada oculto entre nosotros, Sand. George en Hanover Square estaba modestamente lleno con un grupo selecto de la élite de Londres, amigos de la tía Ágata, algunos asociados diplomáticos de Alejandro y una pequeña representación de la familia Monroe. Lord y Lady Monroe se sentaron rígidamente en el primer banco, sus expresiones una mezcla de resignación y cálculo. Charlotte estuvo conspicuamente ausente, habiendo alegado una enfermedad repentina que le impedía asistir. Mientras el órgano tocaba, Isabela caminó por el pasillo del brazo de su padre, sus pasos seguros y su corazón firme. A diferencia de la primera vez que había atravesado este camino, hoy no se movía hacia un extraño y un deber, sino hacia un hombre que había elegido y que la había elegido. Alejandro esperaba en el altar, sus ojos oscuros nunca dejando su rostro mientras se acercaba. Cuando Lord Monroe colocó su mano en la de él, Isabela sintió no la transferencia de propiedad de un hombre a otro, sino la unión de iguales embarcándose en un viaje compartido. La ceremonia procedió sin interrupción ni vacilación. Cuando el sacerdote preguntó: ¿quién da a esta mujer para ser casada con este hombre?, Lord Monroe respondió con corrección formal, pero Isabela sabía la verdad. Se daba a sí misma libremente y con ojos claros. Mientras pronunciaba sus votos en la iglesia iluminada por el sol, su mirada nunca dejó el rostro de Alejandro, el rostro de un hombre que la había elegido por sí misma, no por deber o linajes o expectativas sociales. Cuando él deslizó la banda de oro en su dedo para unirse al anillo de compromiso de zafiro, sus manos eran firmes y cálidas. «Con este anillo yo te desposo», dijo en su inglés acentuado. Luego agregó suavemente en español: «Con este anillo te doy mi corazón y mi vida». Después de la ceremonia se llevó a cabo una pequeña recepción en la casa de la tía Ágata. Mientras Isabela se movía entre los invitados del brazo de su esposo, la palabra aún nueva y maravillosa en su mente captó el ojo de su padre al otro lado de la sala. Lord Monroe levantó su copa ligeramente en reconocimiento, su expresión inescrutable. Era tan cercano a una bendición como recibiría de él, e Isabela encontró que era suficiente. «¿Eres feliz, querida?», preguntó la tía Ágata mientras la recepción llegaba a su fin. «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió Isabela honestamente. «Entonces mi trabajo aquí está hecho», declaró su tía con satisfacción. «Aunque esperaré cartas detalladas desde España y quizás una visita cuando te hayas establecido».